Hace algunos años, una familia se encontraba con la más grande dicha. Se habían enterado de que estaban esperando un hijo, aquel que tanto habían esperado. Pues verán, esta familia era muy rica y necesitaban un heredero para poder seguir con el linaje y con los negocios. Era realmente lo más deseado en la vida de esta pareja. Eran los Kennedy, una larga estirpe compuesta por abuelos, tíos, primos, algunos esperando la llegada de un niño, con ansias, mientras que otros esperando la desdicha de la pareja para poder pelear por el derecho de sucesión de los bienes. En familias tan extensas y ricas, siempre se pueden encontrar todo tipo de personas. Para Marisa, quien era la esposa de Frederick, el actual líder de la familia, aquel bebé era su más grande ilusión. No se habían casado por amor, sino por un arreglo beneficioso entre familias. Pero Frederick no era un hombre malo, por lo que lograron tener una relación de respeto y cariño entre ambos. Ellos sabían cuáles eran sus obligaciones y sabían que tenían que procrear un heredero. Toda la atención de la familia estaba centrada en ellos. Pasaron los 9 meses en completa tranquilidad, pero llegado el día del parto, fue donde inició toda la historia llena de sufrimiento para una parte de los involucrados. Marisa llegó al hospital, acompañada de su esposo y sus suegros. Tenía dolores de parto muy fuertes. Fue internada rápidamente. Tal era el poder de los Kennedy. Y estuvo por 3 horas antes de que fuera el momento adecuado para traer al bebé al mundo. Todos esperaban un niño sano y fuerte. Pero grande fue la sorpresa cuando, en vez de un bebé, nacieron 2. Marisa se había desmayado por el dolor, por lo que nunca se llegó a enterar de la existencia del segundo bebé. Frederick, quien estuvo en todo momento con ella, no podía creer aquello. Se sentía feliz, pero también tenía un gran conflicto interno, puesto que donde otros verían una bendición, él veía una herencia dividida, peleas entre ambos hermanos y el inevitable favoritismo y resentimiento del otro. Tenía una difícil situación en sus manos, por lo que fue a consultar con sus padres. Tenía que actuar rápido antes de que su esposa despertara. Ellos le dijeron que lo mejor sería que solo conservara a uno de los bebés, ya que sus preocupaciones eran muy ciertas, y no podía darse el lujo de arriesgar nada. Por lo que Frederick sobornó con una gran cantidad de dinero a una enfermera para que destruyera el registro de nacimiento de los gemelos e hiciera uno completamente nuevo, en el que solo figurara uno de ellos. Aquel era el poder del dinero y el poder de los Kennedy. No había nada que no pudieran hacer. El niño elegido fue el que nació primero. Fue nombrado Leonard en honor a su abuelo, mientras que el otro niño, a quien llamaron John, fue derivado a servicios sociales, pues figuraba como si sus padres no lo hubieran reclamado, y era un huérfano. Aquel día el destino de ambos niños quedó marcado por siempre. Uno viviría con los lujos y la atención de toda una familia, mientras que el otro sería obligado a buscar la forma de sobrevivir con el pensamiento constante de que sus padres no lo quisieron y lo abandonaron. Sus infancias fueron muy diferentes. Mientras que Leonard fue criado con todas las comodidades, en una gran casa con muchas atenciones, empleados y regalos constantes. Además, fue educado en una de las mejores escuelas con los mejores maestros, todo para que llegara a ser el heredero y futuro empresario que estaba destinado a ser. Todo su futuro ya estaba trazado. A diferencia de John, quien fue mandado a un orfanato desde bebé, pero nunca fue adoptado. Nunca supieron por qué, ya que los padres adoraban a los niños pequeños. Pasó por una gran cantidad de hogares de acogida y lugares para niños como él. A la edad de 6 años ya había vivido en 4 estados distintos, y después fue llevado fuera del país. Nadie entendía por qué aquel niño tenía tan mala suerte, pero lo que realmente sucedía era que Frederick estaba pendiente de su hijo, para que se asegurara que nunca se topara con su familia. Nadie sabía lo que había hecho excepto sus padres, y planeaban que aquello siguiera así. Marisa no recordaba gran cosa del día del parto, y cuando despertó, le fue presentado su hijo, pero ella sintió que algo faltaba, como si una parte de su vida estuviera incompleta. Pero como se volcó por completo en la crianza de Leonard, pronto aquel sentimiento quedó en el olvido.
Pasaron 20 años, en los que ambos niños se hicieron hombres. John tuvo muchas desgracias en su vida. Como nunca fue adoptado, el Estado dejó de velar por él cuando cumplió la mayoría de edad, lo que lo obligó a vivir en las calles y asociarse con distintos tipos de personas, con la esperanza de sobrevivir. Hizo algunas cosas malas como robar o vender cosas ilegales, pero no tenía otra opción. Llegó a México buscando otro tipo de oportunidad, pero la suerte nunca estuvo de su lado. Las personas solo lo ignoraron por su sucio aspecto, y como no entendía el idioma, llegó a aislarse aún más. En todo el país habían personas como él, pobres y sin esperanzas. John los quería encontrar, pues esa era su gente, ya que al parecer la sociedad no les quería dar una oportunidad. Por otro lado, Leonard había terminado sus estudios universitarios. Estaba por entrar a trabajar junto a su padre en la empresa para aprender todo lo necesario, para que en algunos años él pudiera tomar el mando. Pero primero el joven tenía algo que quería hacer. Quería tomarse un año para viajar por el mundo, llevando ayuda benéfica a personas que lo necesitaran. La familia financiaba una ONG y él quería participar en ella. Sentía que era ahora o nunca. Su padre se negó en un primer momento, pero Marisa, su madre, salió en defensa de su hijo diciendo: «Él siempre hizo todo lo que quisimos para él. Fue obediente y pronto trabajará contigo. Déjalo ir». Y con esas palabras Frederick se rindió y dejó que Leonard fuera. Hace años que había dejado de preocuparse por el otro hermano, pues cuando el Estado lo soltó, perdió su rastro. Pero ya no importaba. Casi nulas eran las posibilidades de que ambos pudieran conocerse. Sobre todo, si Leonard se encontraba viajando alrededor del mundo. Pero las posibilidades tienen una forma extraña de tentar el futuro. Y estos dos jóvenes tenían sus destinos entrelazados. Leonard pasó un año viajando en distintos países, los cuales eran muy pobres, y por esto la asociación de su familia apoyaba. Llevó ayuda, comida y esperanza para algunas personas. Se sentía bien de disfrutar de ese momento para él, antes de ser encadenado por siempre a un traje y una oficina. Nunca se lamentó su situación, pero a veces anhelaba haber tenido la libertad de decidir sobre su futuro. Y si hubiera estado esto en sus manos, aquello sería lo que haría durante el resto de su vida: llevar ayuda a personas necesitadas. La última parada antes de regresar a casa era México. Había un pequeño pueblo que había sufrido una tragedia recientemente y necesitaban de mucha ayuda. Leonard fue junto a su equipo, listo para ayudar a cuantas personas fueran necesarias. Estaba repartiendo comida y agua. Había hecho que las personas hicieran una fila para que todo fuera lo más ordenado posible. Y tuvo la más grande sorpresa cuando levantó la mirada y vio a una persona completamente idéntica a él. Era como verse en un espejo. Tenía los mismos ojos, el mismo cabello, la misma altura. Su complexión era distinta, pues se notaba que el otro muchacho había pasado mucha hambre. Se quedaron mirando mutuamente por un largo rato. No podían creer lo que estaban observando. Las demás personas, al percatarse de lo que pasaba, se asombraron. «Estos dos chicos son idénticos», decían todos entre murmullos. «Tal vez son hermanos», decían otros. Leonard fue el primero en reaccionar y salir de su asombro. Le pidió a su asistente que por favor escoltara al joven a su tienda de acampar, y luego de unos minutos se reunió con él. John se sentía como en un sueño. Ese hombre era como él, y no lograba entender por qué. Cuando ambos se sentaron a hablar, porque querían entender lo que estaba sucediendo, se dieron cuenta de lo diferentes que habían sido sus vidas. Pero eso no aclaraba nada, porque John era huérfano y no sabía quiénes eran sus padres. Tampoco sabía cuál era el día de su cumpleaños. Aquella información hace años que se había ido en su memoria. No existía ninguna explicación lógica a este acontecimiento. Lo más probable era que ambos fueran hermanos y hubieran sido separados al nacer.
Ninguno podía creer esta loca situación, y el enojo surgió de ellos a cualquiera que haya podido hacer tal cosa, pues conscientemente condenó a un pequeño bebé a la desgracia, mientras que al otro lo llenó de lujos. Leonard no le dijo nada a sus padres, y cuando regresó a casa, llevó con él a John. Cuando sus padres los vieron en el aeropuerto llegar juntos, Marisa se desmayó por el shock y Frederick quedó mudo por varios minutos. El regreso a casa fue tenso, y cuando llegaron a la casa las preguntas, la ira y el rencor se desató. No servía de nada negar lo visible, por lo que Frederick tuvo que confesar lo que había hecho. Su esposa no podía creer lo que escuchaba, y tampoco los dos jóvenes. No podían creer lo cruel que había sido, y lo que había hecho no tenía nombre. Había condenado la vida de un niño. Cuando la noticia se esparció por toda la familia, fue el gran escándalo. Nadie quería reconocer a John como parte de los Kennedy, principalmente los abuelos, quienes sabían todo. El joven tenía muchos sentimientos mezclados. Se alegraba de haber encontrado a su familia, pero no lo querían. Se sentía fuera de lugar y quería irse. Para Marisa, quien había pasado días enferma en cama por todo el shock, lo que había hecho su esposo era imperdonable. Había logrado hablar con John, quien al verla no pudo evitar amarla, pues había sido una víctima de todo esto. Le pidió perdón, y ella estaba desgarrada. Su corazón estaba muy débil, y por todo lo sucedido se lamentaba que se le hubiera sido arrebatado ese bebé sin tener la oportunidad de siquiera conocerlo. Leonard estaba furioso con su padre, por lo que tuvo una conversación con él, y al poco tiempo cogió a su madre y a su hermano para salir de la vida de esa familia para siempre. Nadie supo qué pasó aquel día en la conversación entre padre e hijo. Lo que sucedió después fue muy triste. Marisa no sobrevivió más que unos meses. Falleció por la pena de no haber tenido a sus dos hijos juntos, por lo que John no pasó mucho tiempo con quien era su madre, y Leonard perdió a su más grande pilar. Los dos hermanos, quienes se habían construido un gran vínculo entre ambos, se encontraban agradecidos de haberse encontrado, ya que gracias a eso, ahora ambos habían salido de sus vidas que no deseaban vivir y podían construir una bonita y a su gusto desde cero, algo bueno y duradero. Tiempo después, John se enteró lo que había pasado aquel día. Leonard había amenazado a su padre con irse y dejar todo, la herencia, la familia, todo, si es que él no aceptaba a su hermano. Pero Frederick se negó, pensando que aquello era una broma, que aunque Leonard decidiera ejecutar, al poco tiempo de vivir en la miseria, se daría cuenta de que esa vida no sería destinada para él, y volvería a sus brazos pidiendo perdón. Pero poco tiempo pasó para que Frederick se diera cuenta que esta idea no era acertada. La empresa y la fortuna de los Kennedy había pasado a manos de un primo, quien llevó a la quiebra la herencia y la reputación de la familia. Mientras que los gemelos habían construido su propia felicidad, Leonard tenía su propio dinero, y aquel lo invirtieron en un sueño para crear una organización de ayuda que la nombraron en honor a su madre, Marisa. Pasaron los siguientes años conociéndose como los hermanos que eran, y por fin habían encontrado el lugar en el que encajaban, uno junto al otro, como los hermanos que realmente eran desde que salieron del vientre de su madre. Nunca más volvieron a saber de aquella familia tan cruel. No podemos dejar que nuestra familia decida nuestro futuro. Tenemos que encontrar la forma de ponernos firmes respecto a nuestras decisiones y acciones. Tenemos que saber discernir de lo bueno y lo malo. La familia Kennedy actuó mal, destruyó la vida de un niño inocente y por consecuencia perdió todo lo que había construido. Hay que recordar que el egoísmo y la pretensión es el mayor mal que puede existir en el ser humano. Hasta aquí el video de hoy. Esperemos que te haya gustado mucho esta historia. De ser así, no olvides regalarnos un like para hacérnoslo saber. Coméntanos qué te pareció esta maravillosa historia de amor fraternal entre hermanos.
y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro próximo contenido. Yo soy tu amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.